Un saludo a todos, vamos a continuar con este curso de CSS. En esta ocasión pues vamos a ver el tema de las dimensiones o de cómo dimensionar un elemento en HTML usando CSS, es decir, haciendo más grande o más pequeño un elemento usando dos propiedades, la propiedad width y la propiedad height. Esas propiedades nos permiten definir el ancho y el alto de cualquier elemento HTML. También este día pues vamos a ver la propiedad max width, que nos permite definir el ancho máximo que un elemento va a tener. Bueno, vamos a empezar. Entonces aquí tenemos un código ya inicial. Solamente tenemos un div con algunas propiedades iniciales, con un borde y un color de fondo, que nos da en el navegador pues este resultado. Bueno, empecemos con la primera propiedad, es la propiedad height. Esa propiedad define la altura del elemento. Las alturas las definimos en unidades que pueden ser unidades absolutas o relativas. Ya habíamos hablado de esto en otros videos. Unidades relativas dependen del dispositivo, unidades absolutas pues son iguales en todos los dispositivos. Una unidad pues que podemos usar y que es la más común de esos píxeles. Por ejemplo, quiero que el alto sean 50 píxeles. Guardamos, actualizamos acá y vemos que el elemento pues se dimensiona a 50 píxeles de alto. Vamos a la siguiente propiedad. Es la propiedad width. La propiedad width me determina entonces cuánto es el ancho del elemento HTML. Podemos indicarlo también en unidades absolutas o unidades relativas. Entonces indiquemos por ejemplo en una unidad como un porcentaje, 50%. Aquí entonces se utilizará el 50% del ancho disponible del elemento padre, que en este caso como no existe otro elemento que contenga el div, el elemento padre es el body. Guardamos, actualizamos, entonces vemos acá, ocupa exactamente la mitad del tamaño disponible de la pantalla. O unidades como píxeles, por ejemplo, aplicar 500 píxeles. Y aquí tendríamos entonces esa propiedad width. Bueno, un detalle interesante de esta propiedad width. Vamos a poner una cantidad pequeña, por ejemplo 100 píxeles. Y vamos a definir una altura también. Una altura de unos 200 píxeles. Tendríamos este elemento aquí, una especie de caja. Podemos ver aquí que cuando el contenido desborda el tamaño del contenedor, en este caso del div, ocurre un overflow, es decir, un desbordamiento del contenido. Eso más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo poder ocultar esto o cómo poder generar un scroll en este contenido. Vamos a hacer entonces más ancho esto, de 200 por 200 o 250, 250 por 250. Podemos ver aquí una caja. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera más elementos? Las propiedades width y height no cambian la naturaleza de los elementos. Recuerden que en HTML la naturaleza de los elementos es que los elementos pueden ser inline, es decir, que pueden permitir elementos a la par de ellos, o elementos block, es decir, elementos que ocupan el espacio total disponible de la pantalla. Por ejemplo, los H1, H2 son elementos block que no permiten colocar elementos a la par. Los divs son elementos block. Existen otros elementos inline, por ejemplo las imágenes, por ejemplo los spams son elementos inline. Ahora, si yo tuviera otro div, de hecho puedo copiar este. En teoría habría espacio suficiente para los dos, pero vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que aunque hay espacio en la pantalla para los dos, que estuvieran a la par, estos elementos son elementos en block. Y su naturaleza dice que a pesar de que hay espacio disponible, pues no permiten elementos a la par. Esto con CSS lo vamos a poder cambiar más adelante para poder poner, por ejemplo, esta caja a la par de esta otra. Pero por lo pronto no lo vamos a poder hacer. Es una propiedad que está más adelante en este curso. Así que para que entendamos que la propiedad width y height solamente redimensiona, pero no cambia la naturaleza del elemento si es block o inline. Bueno, voy a borrar este div. Y para terminar este video corto, pues este tema es sencillo, simplemente dimensión, esta propiedad width y height. Está también la propiedad max width, que la podemos usar en sustitución de la propiedad width solamente. Esa propiedad max width lo que me dice es cuál es el máximo
que va a crecer ese ancho. En este caso, si digo que son 500 píxeles, significa que si la pantalla es más pequeña que 500 píxeles, por ejemplo, un dispositivo móvil, esta se va a ajustar para que no genere scroll a la hora de hacer esa dimensión. Vamos a ver si lo guardamos acá. Si yo hago más pequeño el navegador, ese es el tamaño máximo que va a tener, ¿verdad? Sin generar ningún tipo de scroll. Vamos a hacerlo todavía más grande para que podamos verlo. Por ejemplo, máximo de 800 píxeles. Un poquito más, incluso ponerle 1200. Como ven, el dispositivo, a pesar de que el máximo sea 1200, cuando lo hago más pequeño, suponiendo que esto sea la pantalla, por ejemplo, de una tablet o de un celular, entonces este dispositivo pues se ajustará y no pues hará un scroll. Ahora veamos la diferencia si esto fuera utilizando width. Si yo hago más pequeño, vamos a ver en la parte inferior que se generó un scroll. Es decir, el tamaño del dispositivo no fue responsive, sino que abarcó exactamente los 1200 píxeles. Generó este scroll horizontal que siempre cuando diseñamos una página web debemos evitar a toda costa este scroll horizontal en los dispositivos. Entonces para esa razón, entonces aplicamos el max width, indicando que solamente los dispositivos donde es posible va a generar este ancho máximo. En los dispositivos que no, simplemente pues se ajusta, como ven acá, y no se genera ningún tipo de scroll. Bueno, entonces esas son las propiedades de dimensión en CSS, la propiedad height, width y max width.